Feliz día, bendecidos. Benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios, porque nuestro pastor es Dios. Aquí no tenemos pastores humanos. Aquí es conforme a lo que está escrito. Pues el Señor, nuestro Dios, es nuestro consejero. Por eso clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Hoy estaremos hablando de la condena de un juez. Mira, la condena de un juez, eso no es cualquier cosa. Benditos y benditas de Dios. Por eso debemos de oír todo el consejo de Dios para alcanzar la vida eterna que es ofrecida a través de Cristo, Señor nuestro. Muy importante, queridos hermanos, que nosotros comprendamos todo el consejo de Dios, porque es nuestra salvación. Así que el estudio de hoy se llama la condena de Dios, la condena de un juez, la condena de un juez. A ver, lápiz y papel, bolígrafo y cuaderno, recuerden anotar la cita bíblica y van a ver que van a tener un librito. El cuaderno va a pasar a ser un librito que les va a ayudar a alcanzar la salvación más prontamente. En el libro histórico de Mateo, capítulo 16-19, está escrito que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Esto se le dijo a Pedro, pero como estas cartas se deben leer porque es para todas las iglesias y Dios no hace acepción de personas, es de la misma manera. Todo lo que atamos en la tierra es atado en los cielos. Para muchos, la autoridad de un profeta, un príncipe o un juez no es muy importante. Pero lo cierto es que tienen autoridad de parte de Dios para levantar juicio y atar, condenar, no solo en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Tenemos el caso del profeta Eliseo. Tenemos por saber lo ocurrido al siervo de Eliseo, Giesei, en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27. Había un hombre llamado Naamán, general del ejército del rey de Siria, que era leproso. Este tenía como sirviente a una mujer de Israel, la cual le servía a su esposa. Esta sirvienta le dijo a la esposa de Naamán, que si rogase al profeta que en ese momento estaba en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La esposa, oyendo esto de la sirvienta, fue y le dijo a Naamán, y Naamán al rey de Siria. El rey le dijo que sí, y le dio una carta para que llevara al rey de Israel. Cuando le llegó al rey de Israel la carta, dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y sane a este hombre de su lepra. Cuando Eliseo oyó que el rey de Israel, indignado,
rompió su vestido por la solicitud de la carta del rey de Siria, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mira, muy importante que oigamos esta historia. Feliz día, bendecida, bienvenida. ¿Cómo está usted? Vamos comenzando. Ya la estábamos esperando. Yo necesito estar sucio. No, eso está sucio. Bueno, da la bendecida, para ponerle algo. Por favor. Estamos en vivo y en directo desde la amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Bueno, como va llegando la bendecida, y no quiero que, porque la bendecida es una de las que toma apunte, para que no se nos pierda, y vamos comenzando, nos hemos dado muchas citas bíblicas, le vamos a volver a, ¿les parece? Amén. El estudio se llama La condena de un juez. Y así lo que se van uniendo en este live para que vayan entonces anotando también. ¿Cómo se llama el estudio? La condena de un juez. La condena de un juez. Mira qué tremendo. Ya le enviaron los mensajes a la bendecida Carmen, la bendecida Milagro, que también para que se activen en este live también, que a ellas les gusta mucho. Seguramente ya tienen el cuaderno y el bolígrafo preparados. La condena de un juez. Tenemos que estar pendientes, prestando el oído a este estudio. No sé si puede agarrar a Miguelito y decirle que, por favor, la condena de un juez. Para muchos, la autoridad de un profeta, un príncipe o un juez no es muy importante. Pero lo cierto es que tienen autoridad de parte de Dios para levantar juicio y atar condena, no solo en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Mira, presta mucha atención, muy importante. Este estudio es buenísimo para aquel que es consciente que hace el mal. Es buenísimo este estudio. Para aquel que es consciente que hace el mal, que le gusta hacer el mal y es consciente de eso, este estudio es especialmente para ti. Porque a lo que termine este estudio te vas a dar cuenta de que no te conviene hacer el mal. Cuenta te vas a dar de eso. Entonces, la condena de un juez. Para muchos, la autoridad de un profeta, un príncipe o un juez no es muy importante. Pero lo cierto es que tienen autoridad de parte de Dios para levantar juicio y atar condena, no solo en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Como está escrito en Romanos capítulo 13, 1 al 6. Recuerden que el Señor le dijo a Pedro en los días de su carne, en el libro histórico de Mateo 16, 19, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. ¿Ven? Vamos a oír primeramente la historia del siervo de Eliseo. Eliseo es el profeta que estuvo con el profeta Elías.
Y que le pidió, una vez Elías le dijo que le pidiera algo y él le pidió, quiero 2 veces de lo que tú tienes. Imagínate tú. O sea, el poder de la gracia que tenía Elías, él lo quería 2 veces. Entonces vemos que Dios le dio esa autoridad que tenía Elías, también se la dio a Eliseo. Tenemos por saber lo ocurrido al siervo de Eliseo, Giesí, en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27. Ahí nos cuenta la historia que había un hombre llamado Naamán, general del ejército del rey de Siria y muy apreciado por el rey. Pero este era leproso, tenía lepra. Este tenía a la vez una sirvienta israelita que le servía a su esposa. Y la sirvienta le dijo a la esposa que le dijera a Naamán que rogara al profeta Eliseo que estaba en Samaria. Naamán habló esto con el rey de Siria y que le tenía mucho aprecio y le dijo, claro, sí, ve. Es más, te voy a hacer una carta, el rey de Siria, al rey de Israel para que le ayudara. Al llevar el rey de Israel, el Naamán, la carta al rey de Israel, cuando llegó al rey de Israel la carta, dijo el rey, se rasgó la ropa y dijo, ¿soy yo acaso Dios para quitar la vida y para dar vida? ¿Para qué este envía a mí esta carta? Para que yo sane a este hombre y le limpie la lepra. Cuando Eliseo oyó que el rey había roto su ropa, rasgado su ropa, le dijo al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió a su mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Entonces Naamán se enojó porque él esperaba que Eliseo saliera, pusiera sus manos sobre él, invocara al Dios de Israel para que él fuera sanado. Se enojó porque Eliseo no salió a atenderlo, simplemente le dijo al siervo, ve y dile que vaya y se meta 7 veces ahí en el Jordán y ya con eso ya va a ser limpio. Este se enojó y estaba pero bravo, diciendo, yo pensaba que saldría delante de mí e invocaría a su Dios y sanaría mi lepra. ¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco como el Abana y el Falfar, que son mejores que las aguas de Israel? Y se fue enojado. Entonces sus criados se acercaron y le dijeron, Padre mío, porque lo trataban con mucho respeto, si el profeta te mandara a hacer alguna cosa, alguna gran cosa, no lo haría. ¿Cuánto más diciéndote, levántate y lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces, como Eliseo lo había dicho, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, oído amada. Mira qué tremendo. Y quedó limpio. Fue y obedeció. Y volvió a él, varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dijo, vive Dios, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Hey, mira, muy importante, Eliseo no le recibió presente. No le recibió. Y le rogaba que lo aceptara, que le aceptara alguna cosa, pero Eliseo le insistía que no. No quiso aceptarle ningún regalo, sino que recibiera que Dios le había sanado. Este hombre le pidió a Eliseo tierra para que adorara al Dios de Israel, tierra de Israel. Vino Eliseo, le dio la tierra, le concedió ese deseo y el hombre se fue en paz. Pero aquí viene lo bueno y lo relevante a este estudio. Luego que se fue como a media legua de tierra, entonces Giezi, criado de Eliseo, fue y pidió a Naamán en nombre de Eliseo un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y este le dio 2 de cada uno. Y llegó a un lugar secreto y lo guardó. Mira qué tremendo es esto. Eliseo no le recibió, pero el siervo, en el nombre de Eliseo, fue y le quitó lo que éste le había ofrecido. Entró Giezi a la casa de Eliseo y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ningún lado. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea, le está diciendo Eliseo, yo también estaba ahí. Porque Dios está en todas partes. Y Dios le dijo a Eliseo, mira lo que está haciendo el siervo tuyo. Y se lo hizo ver. Este tiempo de tomar, es tiempo, le dice Eliseo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de esto. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Pero hay algo aquí más tremendo, por eso tenemos que prestar mucha atención. ¿Cómo se llama el estudio? La condena de un juez. Hay que estar pendiente de lo que Mosca con el profeta, lo que le está diciendo aquí al siervo. Entonces le dice, ¿acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, que esta maldición que le profetizó Eliseo a el siervo no era solamente para él, sino para todas sus generaciones. O sea, eso se ató. ¿Y quién desató eso? ¿Ah? Jesucristo lo desató. ¿Y Jesucristo lo desata cómo? Cuando murió por nosotros en la cruz. O sea, para el que cree o para el que no cree. Eso es lo importante. Porque todo lo que se ata en la tierra es atado en el cielo. Y hasta el día de hoy todavía vemos por ahí personas con lepra. ¿Ah? Sí hay. Sí hay personas con lepra. ¿Qué dicen ustedes? A ver en los comentarios. Sí hay. ¿Ah? Sí hay. Sí hay. Entonces, hay cura, pero esas enfermedades siempre permanecen. Así que es muy importante
Claro, el que se devuelve al Señor está desatando Cristo las enfermedades. Pero lo cierto es que el que no cree ha sido condenado. Ahora bien, el punto aquí es que Eliseo condenó a este hombre por generaciones. Por generaciones. Por su desobediencia. Ajá, por su desobediencia. Esperemos en el amor de Dios que una de las generaciones de este hombre pueda desatar lo que Eliseo ató. ¿Cómo? Creyendo en Cristo. Que murió por nuestras culpas. ¿No ves? Amén. Abba Padre. Entonces, muy importante. Seguimos entonces aquí. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. O sea que esto fue de inmediato la condena. Ahora bien, un juez en los Estados Unidos hace poco hubo un hombre que apuñaleó a una mujer por el cuello, matándola. La desvivió. Ahora bien, un juez en los Estados Unidos levantó su autoridad como de parte de Dios y para unos actuó con sarcasmo, otros opinan que se salió de control, pero para mí actuó en lo espiritual. Analicen bien esta condena de este juez. Acusando y condenando no solo a la carne, sino dándole al espíritu su culpabilidad por no haber hecho la labor que Dios le encargó de hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Eso no lo hizo ese espíritu. Ese espíritu se quedó dormido ahí y dejó que el ser humano hiciera y deshaciera. Este hombre ya había caído varias veces en prisión y lo habían también absuelto, creo que 14 veces, si mal lo recuerdo. Ahora bien, fue 14 veces perdonado prácticamente, pero siguió haciendo el mal. Ahora bien, mira lo que está diciendo el juez. Recordemos que Dios después del 2013 nos dijo que estoy probando los corazones y pesando los espíritus. ¿Se acuerdan de eso? Estoy probando los corazones y pesando los espíritus. Estoy probando los corazones y pesando los espíritus. Pero hace poco nos dijo, ya no hay más tiempo. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Así que el impío pagará conforme a sus obras y el justo recibirá conforme a sus obras. ¿Sí o no? Nos lo dijo hace poco, pero nos lo dijo y nos lo estuvo repitiendo. Ya no habrá más queja de los justos que no ven el pago de los impíos, ni de ver sus bienes y no ver su recompensa. Nos lo dijo el Señor, ¿verdad que sí? No pudo ver Jeremías, porque quería verlo, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Para este hombre que desvivió a esta mujer, que había huido de la guerra de su país, pidieron la pena de muerte. Pero mira la condena que le dio el juez. No solo a su espíritu, pues le di, no solo a su carne, sino también a su espíritu. Pues mira la condena que le dieron. 25 cadenas perpetuas. ¿Cómo puedes pagar 25 cadenas perpetuas? ¿Cuántos años tiene una cadena perpetua? Y tiene 25, o sea que lo pagas en esta vida y en la que viene por 25 veces. Pero mira esto, más
1000 años adicionales a esas 25 cadenas perpetuas. Ahora bien, un cargo por intento de fuga más 200 años adicionales, una sentencia que se cumplirá en el más allá. Así lo dijo el juez. Ojo, ojo, estamos hablando del profeta y del juez. La decisión que está saliendo por su boca. Una vez que salga de este cuerpo y reencarnes en otro, mira lo que está diciendo el juez. El juez tiene conocimiento espiritual. Y reencarnes en otro cuerpo, a tu infierno, al regresar a esta tierra como otra persona, serás arrestado al nacer. Y muchos dicen que no saben cómo van a ser arrestados al nacer. No hace mucho salió una noticia que en un país llamado, creo que es Corea de algo, ya ustedes saben de qué. Entonces resulta que en ese país había un padre y una madre cristiana a quien le consiguieron una Biblia y ellos tenían un niño de 2 años. Y a los padres los desvivieron y al niño lo condenaron en la cárcel. ¿De cuántos años? Y este juez le está diciendo a este hombre que cuando entre en otro cuerpo será puesto preso. O sea que van a ser en la cárcel. ¿Han visto mujeres que paren en la cárcel? Ok. Entonces, para que ustedes vean de dónde vienen estas ataduras. Son espíritus que están atados en lo que se ata en la tierra, son atados también en el cielo. Ay, no pagó su condena porque agarró y se puso una sábana y se ahorcó junto con caer preso. Bueno, vienen y nacen un niño que nace en una cárcel. Mira qué tremendo es esto. No se le escapa nada a Dios. Según Deuteronomio 32:39. Ahora bien, este juez dice más. Al regresar a esta tierra como otra persona serás arrestado al nacer y cumplirás toda tu próxima vida en prisión estatal, ya que hoy te condeno a pena de muerte. ¿Qué te parece? Tenía una pena de muerte. Tenía 25 años de cadena perpetua, más 1000 años adicionales, más más una condena por intento de fuga, más 200 años adicionales. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese espíritu? Cada vez que venga va a vivir un martirio. ¿Y qué es eso? Un infierno. Porque la gente piensa que el infierno es debajo de la tierra. No, el infierno es aquí y es ahora. Y cada vez que tú salgas de tu cuerpo y tengas que volver a venir a seguir pagando el mal que tú estás haciendo, según Colosenses capítulo 3, versículo 25. Ahora, muchas personas no creen en la reencarnación porque dicen, no, que ya cuando uno se muere ya hasta ahí es. Bueno, recuerden que en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, dice que el espíritu y el poder del profeta Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. Y así como Dios no hace acepción de personas y Elías decapitó a 400 profetas de Baal en su época, también Juan el Bautista fue decapitado. Así que empecemos a armar este Lego, empecemos a armar este rompecabezas para que vamos entendiendo que ya es el tiempo del fin y la entrada en los siglos venideros. Ya esto ocurrió. ¿Qué nos conviene a nosotros? ¿Seguir haciendo el mal? Bueno, ustedes ven, porque ese es el castigo eterno. El castigo eterno. Que uno está haciendo mal, volver a la tierra y vas a pagar. Anteriormente no se conocía, no se sabía y seguíamos haciendo el mal. Pero ahora que lo sabes, te toca a ti ver qué vas a hacer.
¿Sigues en lo malo o sigues en lo bueno? Ahora bien, vemos entonces el justo juicio del profeta Eliseo y el juez. Y pensamos, no, eso no viene de parte de Dios. Mira lo que está escrito en Romanos capítulo 13, 1 al 6. La pregunta de la vida del diablo. ¿Qué pasa si esta persona, estamos hablando ahorita, 25 cadenas perpetuas, 1000 años de prisión, y pena de muerte? O sea, que puede hoy decir, ¿qué pasa si en la próxima vida se arrepiente? Todo eso, La bendecida lo dijo. todo eso es computado. ¿Cómo? Todo eso es computado. Porque el justo juez, ¿cuál es? Cristo, y Él entregó su vida por nosotros. Así que esta persona, si se devuelve al Señor, o sea, porque el arrepentimiento no es, fíjate, 14 veces fue juzgado, lloraba y decía, estoy arrepentido, pero 14 veces lo volvió a hacer. Ahora bien, ¿se podrá engañar a Cristo? Él pudo haber engañado a estos jueces, o pudo haber pagado, bueno, que es un engaño también pagar, pero el asunto es que por eso es Dios Todopoderoso el justo juez, porque nadie se les va a escapar. Hay un juego en donde, como somos seres humanos imperfectos, pecamos. Y entonces sacamos la cartica del perdón. Me perdonáis y yo vuelvo a caer. Y me perdonáis. Entonces, eso no. Okay. Pero eso pasa, eso ocurre entre seres humanos. No, por ejemplo, el perdón conlleva acto de contrición. Mira qué tremendo es. Y no lo vuelvo a hacer. Ese es el perdón. Había un hombre que nació paralítico desde el vientre de su madre, en el tiempo de Cristo. Le llegaron los fariseos y los saduceos y le dijeron al Señor, este hombre es paralítico desde el vientre de su madre. ¿Es por el pecado de él o el pecado de sus padres? Recordemos que en ese momento estábamos bajo la ley de Moisés porque todavía Cristo no había muerto por los pecados. Entonces el Señor le respondió, ni por el pecado de él, porque es paralítico desde el vientre de tu madre, ¿qué pecado pudo haber cometido? Ni por el pecado de sus padres, porque los padres se comieron las uvas verdes, las uvas amargas, y a los hijos no le tiene por qué dar la entera. Cada quien va a pagar conforme a sus obras. Así que no era ni por el pecado de sus padres ni por el pecado de él. Pero era la voluntad de mi Padre, que yo viniera a perdonarlo. Él le perdonó sus pecados y le restauró su salud. Lo hizo Cristo. Así, de la misma manera, como respuesta a la pregunta que el bendecido está haciendo, el Señor va a hacer con este hombre si en verdad fuese él arrepentido y se devolviera al Señor de corazón. No es un arrepentimiento de boca. Claro, porque el arrepentimiento de palabra cualquiera te lo puede aceptar, pero Cristo, olvídate que se conoce a los que son suyos. Por eso dice la Escritura, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si el hombre se aparta de su iniquidad, seguramente el Señor pues lo restaurará, lo redimirá, y así podrá estar otra vez en la gracia del Señor. ¿No es maravilloso esto? Ahora bien, a los que están haciendo mal sin conocimiento, les es bueno saber esto. ¿Por qué? Porque si pagó Elías en el cuerpo de Juan siendo decapitado, imagínate tú que era profeta, imagínate tú cualquier otro. Ahora bien, como está escrito en Romanos capítulo 13, 1 al 6, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, oído amada, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrearán
condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo, las cosas del Señor, para que, como Dios, sabiendo que la carnita está hecha con maldad, tiene las autoridades superiores para que ellas se encarguen de controlar al ser humano y ande por el camino del bien, pagando conforme a sus obras. Como está escrito en Éxodo capítulo 22, versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni dirás mal o maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto no lo sabía y lo respetaba el amado apóstol Pablo. Esto lo sabía y lo respetaba el amado apóstol Pablo, como está escrito en el libro histórico de Hechos 23, 2 al 5. El sumo sacerdote Ananías, una vez, estando Pablo frente a él, ordenó entonces a los que estaban junto a él que golpearan a Pablo en la boca, porque Pablo estaba predicando un evangelio diferente. Pablo le estaba diciendo que ellos tenían que apostatar de la ley de Moisés, la cual ellos conocían muy bien. Entonces Pablo le dijo, cuando los mandó era golpear, le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me das de golpe? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, lo siento, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En Éxodo capítulo 22, versículo 28. Así está escrito. Por lo tanto, queridos hermanos, la gracia, que es el evangelio que despierta al espíritu, ya que Dios completó lo que promete y prometió un pueblo que levantaría de los muertos. Porque hay muchos que caminamos como zombies, como estuve yo antes de conocer la gracia de Dios. Era un muerto viviente. Pensaba que me la estaba comiendo. Pero lo cierto era que lo que estaba era sembrando mal para mi vida. Y por eso, después que llego al conocimiento de la gracia de Dios, entonces empiezo a vivir un infierno. ¿Por qué? Porque tengo que pagar conforme a mis hechos. Pero por lo menos ahora con la frente en alto. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque a través de muchas tribulaciones, según el libro histórico de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, es necesario que entremos al reino de los cielos. ¿Y por qué esas tribulaciones? Porque primero es lo terrenal y después lo espiritual. Así que tenemos que pagar conforme a lo que hemos hecho según la carne. Así que, como pueblo suyo, así que queridos hermanos, la gracia es el evangelio que despierta al espíritu, ya que Dios cumple lo que promete y prometió un pueblo que levantaría de los muertos y transformaría como pueblo suyo, donde Él
se pasea en su pueblo santo, y el espíritu que sea pesado y no de su peso será echado del templo y la presencia de Dios. Por eso Dios prueba los corazones humanos y pesa los espíritus. Como el Señor dijo, no temas al que mate al cuerpo, sino al que destruye al espíritu. No temamos al que mate al cuerpo, sino al que destruye al espíritu. Este es Dios. ¿Ven? ¿Sí vamos comprendiendo? Por lo cual clamamos, Abba Padre. Queridos hermanos, recibo en el amor de Dios que todo aquel que oye este estudio, Dios le abre el sentido del entendimiento para comprender que el mal que está haciendo no le conviene, porque estamos creando nuestro propio infierno. Y el infierno no está debajo de nuestros pies, sino alrededor nuestro, en un hospital, en una cárcel, todo lo que las tragedias que están a tu alrededor, eso verdaderamente que nadie lo desea, pero sin darnos cuenta, o como dice el Chapulín, sin querer queriendo, hemos terminado sembrando mal y creado nuestro propio infierno. Así que las palabras de este juez que condenó a este hombre de esta manera me llaman a mí a la reflexión y a entender que ciertamente lo que el profeta Eliseo, había anunciado por su boca contra aquel hombre que le puso la lepra, y lo que este juez anuncia contra este ser humano y aún con su espíritu, es para que nosotros de parte de Dios nos demos cuenta que Dios hoy nos está diciendo: atiendan el llamado, porque mi hijo no entregó su vida en vano. Si ustedes creen que esto fue por una guachafita, porque no es así. Mi hijo entregó su vida por vuestros pecados, para que ustedes no anden en ellos. Yo refuerzo lo que te dije el día pasado, que nosotros somos creadores de nuestro infierno y de nuestro paraíso. Así somos responsables de ello. Ayer, no es Dios el que nos, somos nosotros, porque Dios nos dio esa potestad. Ayer el Señor nos hablaba de construyendo la paz. ¿Ves? Construyendo la paz. Nosotros nos da las herramientas, las escrituras para construir esa paz. ¿Ok? Para la gloria del Dios Todopoderoso y Eterno. Bienvenidos, benditos y benditas de Dios. Gracias a Dios por todos ustedes. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. ¿Cómo está esa hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más. Amén. Saludos, bendecida Rosita desde Trujillo. ¿Cómo está mi amada? Abba Padre, qué bendición. Este medio es una gran bendición, porque de todo el mundo, en cualquier parte del mundo, podemos estar reunidos, congregados en Cristo, Señor nuestro, para la gloria del Dios y Padre eterno. Es maravilloso. Amén. Este medio. Es, pero súper maravilloso este medio para que todos estemos congregados en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Por eso la Jerusalén celestial no está en un sitio, no es un templo creado por manos humanas. La Jerusalén celestial está en toda la tierra y es espiritual. Por eso clamamos a Abba Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. El evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo Jesucristo siempre nos da la salida. Por lo cual clamamos a Padre.
Padre, papi lindo, papi hermoso, gracias por su amor y por su don, Padre. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por Padre celestiales Abraham, Isaac, Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por los profetas originales desde Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas, como está en el libro histórico de Mateo 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, porque Él entregó su vida por nosotros. Doy gracias a Dios de gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por los apóstoles, por supuesto, los originales, los que hasta el día de hoy dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de la Biblia, como Noé, Job y Daniel, porque la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel nos demuestran que Dios, al hijo que ama, lo tiene muy en alto y lo recuerda por la eternidad. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por lo que proclamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Así que gracias Dios por su amor. Le doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Le doy gracias a Dios por toda esta hermosa, amada iglesia del Señor. Gracias y paz, amada ángeles, con todos ustedes. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre menores promesas, yo Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que Dios hoy abre las puertas ilimitadas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que los presento como una virgen pura delante de Dios, Señor nuestro, limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Un feliz cumpleaños y maravilloso día. Hermana bendecida Cheli. ¿Cómo? Un feliz cumpleaños a nuestra hermana amada Cheli. Chelita, que está hoy le cumple mucho. Qué día tan hermoso, es el de tu cumpleaños, morimos y sin engaño, no te vas a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial, en este precioso nombre, se te va felicidad. Felicidad, felicidad, te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos. En el amor del Señor,
Y aquí los tienes unidos, hoy en un mismo sentir, para ti, para cantarte, manita, tu cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños bendecida querida, cumpleaños feliz. Muchos años más que el Señor abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre ellas salud y bienestar económico, moral y espiritual hasta que se sobreabunde de fruto de vuestra justicia. Amén. Está de mitad para sábado. ¿Qué te pareció eso, Rosita? 62 años. 62 años. Abba Padre. Bueno, recuerden, mañana a 5 de la tarde, con el favor de Dios, estaremos nuevamente en este hilo espiritual. Recuerden compartir, comentar, guardar y sobre todo seguir. Dale ahí al signo de más. Das al signo de más y así estás siguiendo. Y puedes también buscar aquí en la lupita. Busca al ministro Miguel Eloy León Peña. Y ahí te van a salir todos los videos que hemos hablado, todos los estudios que están ahí guardados también en YouTube. Recuerden en YouTube, buscar la campanita y suscribirse. Es muy importante para que esto llegue también a otras naciones, para que le llegue a todos los hermanos en todas partes del mundo. Por eso clamamos al Señor, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Recuerden, queridos hermanos, que los llevo en el corazón todos los días de mi vida, mientras esté en esta tierra y cuando salga también de ella, en mi mente y en mi corazón. Porque mi espíritu siempre lo recordará, el amor de Dios y la paz de mi Señor Cristo bendito que nos está dando en este hilo espiritual. Amén. Y oro por todos ustedes. Miren, queridos hermanos, así como se lo dijo Eliseo al hombre, no, yo no tengo que ponerte las manos, eso es un rudimento, una palabra bastará. Y para la gloria de Dios lo digo, son muchas personas que han llegado a esta iglesia y Dios se ha glorificado y las ha sanado. Dios las ha sanado por su fe, las ha sanado. Y recibo en el amor de Dios que hoy muchas personas que están entrando en estos live también están recibiendo sanación de parte de Dios, porque Dios lo que quiere es un pueblo sano, prosperado y presentado delante de Él limpio, puro y sin mancha, sin contaminación, donde el Espíritu Santo de Dios esté activo en vuestros corazones como iluminación para todas las naciones, porque todas las naciones estarán a la luz de esta amada Madre Iglesia. Por eso clamamos hoy, Abba Padre, Padre mío, gracias por tu amor y por tu don inefable. Así que Dios que ve en lo oculto, yo oro en lo oculto y lo que oro con Dios en lo oculto me lo recompensa en lo público. Por eso, si has recibido alguna sanación, colócalo ahí en el estado, colócalo ahí en los comentarios. Gracias a Dios por el regalo que me hizo, que me sanó. Y usted lo coloca ahí para que el mundo entero conozca el propósito de Dios contigo. Por lo cual eso clamamos a Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Recuerden entonces mañana a las 5 de la tarde, con el favor de Dios, estaremos entonces nuevamente en este hilo espiritual. Los amo, amada. Gracias y paz, ángeles, con todos ustedes.